El sonido de la voz de John cortó el ruido de los platos como un cuchillo a través de la tela. Grace, tráeme un té ahora. Me congelé, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. Espera, estoy lavando los platos. Me objeté, pero su tono, lleno de incredulidad e impaciencia, opacaba el sonido de los platos chocando. Deja eso y tráeme el té. ¿Qué tan difícil es seguir una simple orden? Pero yo, comencé a explicar, pero me interrumpió. ¿Qué clase de esposa inútil eres? Hazme un café dulce también. Fue la señora Willow, mi suegra, quien intervino desde la sala. Estaba mordisqueando un pedazo de pastel que había sacado de la nevera. Sus ojos brillaban con desprecio. Suspiré, mirando la pila creciente de platos sucios. Hay muchos, déjalos, haz lo que decimos. Esposa inútil, me gritó. Las palabras de John me dolieron, cada una más afilada que la anterior. Yo tenía 28 años, madre trabajadora, atrapada en una vida que se sentía más como una cárcel que como un hogar. Me casé a los 23, con la esperanza de encontrar amor y compañía, pero en su lugar, me encontraba asfixiada por las demandas de John y el cruel control de su madre. Mi único consuelo era mi hijo de 4 años en esta existencia sombría. Vivíamos en la casa de los padres de John, una decisión que acepté a regañadientes, supuestamente para cuidar a la señora Willow después de que mi suegro falleciera. Al principio la compadecía, pensando que estaba de luto, pero pronto quedó claro que solo era una pieza más en su manipulación. No importaba cuánto hiciera, no importaba cuánto limpiara, cocinara o trabajara, nunca era suficiente. Mis esfuerzos eran recibidos con desdén. Mis comidas eran ignoradas o criticadas. Este salteado es patético, decía la señora Willow con desdén. Cocínalo desde cero. Estoy ocupada, solo puedo hacer comidas simples, protestaba yo, tratando de mantener la voz firme. Por eso no soporto la boca de una nuera, respondía. Si eres buena cocinera, entonces cocínalo bien desde el principio. Una vez, me atreví a preguntar, ¿por qué debo hacer todo el trabajo de la casa cuando tú estás aquí? Su respuesta fue fría, ¿estás loca? Su crueldad solo se profundizó con el tiempo. Dejaron de hablarme por completo, como si fuera invisible en mi propio hogar. Pasaron 5 años en este ambiente asfixiante. John y yo teníamos ahora 35 y 33 años. Nuestro hijo había crecido, pero la atmósfera opresiva seguía igual. La señora Willow, ahora con 63 años, parecía alimentarse de mi infelicidad. Una tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, me di cuenta, mi vida no significaba nada para ellos. Era una sombra, ignorada e incomprendida. La única persona que aún me veía era mi hijo. Pensar en perder siquiera esa pequeña parte de reconocimiento era insoportable. Comencé a cocinar tan pronto como llegué a casa, tratando de distraerme de la tristeza que comenzaba a invadirme. Hice tofu mapo, pollo frito y un salteado con pimientos y cerdo, esperando encontrar algo de normalidad en la mesa. Tráeme la mayonesa, gritó John de repente, rompiendo su largo silencio. Aquí tienes, le respondí, entregándole la mayonesa. Sus primeras palabras hacia mí en mucho tiempo no fueron un agradecimiento ni siquiera una conversación, solo otra orden. Fue la gota que colmó el vaso, no aguantaba más. La situación empeoró cuando la señora Willow exigió, limpia el baño. ¿Qué? ¿Ahora? No podía creerlo. Sí, ahora, insistió, su voz llena de amargura. No pude contenerme. No digas esas cosas mientras estamos comiendo, es repugnante, como tu corazón, le respondí con furia. La discusión escaló rápidamente, con John exigiendo una disculpa a su madre, pero esta vez, me mantuve firme, por primera vez en años, no retrocedí. La confrontación alcanzó su punto máximo, y tomé una decisión, tenía que dejar esta situación tóxica, no solo por mí, sino por el futuro de mi hijo. Fui a mi habitación, decidida, descargué los papeles del divorcio, los llené y se los entregué a John. Su sorpresa fue palpable, pero yo no sentí más que determinación. Voy a presentar estos papeles, dije, con la voz firme. Mientras observaba su expresión sorprendida, me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras. Estaba lista para tomar el control de mi vida. Los días siguientes a mi declaración de divorcio estuvieron llenos de miradas furiosas y comentarios vengativos, pero en medio de todo eso, sentí una libertad inesperada. Una noche, mientras servía la cena, la señora Willow miró la comida con desprecio. ¿Esto se supone que es comida? Hasta un niño podría cocinar mejor, dijo con desdén. Tragué mi frustración, enfocándome en la sonrisa de mi hijo. Come, cariño, hice tu favorito esta noche, le dije. John agregó sarcásticamente. Oh, ahora eres la madre perfecta, ¿eh? ¡Qué chiste! Sentí que mi ira crecía, pero mantuve la calma.
Solo estoy tratando de hacer una buena cena para nuestro hijo. La señora Willow se burló. No actúes como si fueras mejor que nosotros. Eres solo una molestia en esta casa. La tensión era espesa. Los insultos de John seguían llegando. Entonces, Grace, ¿has pensado siquiera cómo vas a manejar las cosas después del divorcio? Apenas puedes manejar una casa, menos tu propia vida. Lo miré fijamente, sin vacilar. He estado manteniendo esta familia durante años. No me preocupa cuidar de mí misma o de nuestro hijo. Su sonrisa se desvaneció, y una pizca de inquietud cruzó su rostro. La señora Willow intervino rápidamente. No seas ridícula. Dependes de nosotros más de lo que nosotros de ti. La conversación se desvió hacia el dinero, un tema que solían evitar. Sabes, sin mi sueldo, esta casa se vendría abajo, dije, casi para mí misma. La señora Willow resopló. Nosotros nos las arreglaremos. No necesitamos tu caridad. Pero John permaneció en silencio. Sabía la verdad. Sin mi ingreso, estaban en problemas. En los días siguientes, su comportamiento se volvió más errático. La señora Willow alternaba entre tratar de convencerme de quedarme y lanzar insultos cuando me resistía. John parecía perdido. Su antigua confianza se deslizaba a medida que se daba cuenta de lo dependiente que era de mí. Una tarde, escuché una conversación que me heló la sangre. Dejarla no es una opción, susurró John. Dependemos de su dinero. La voz de la señora Willow era calculadora. No te preocupes, tengo un plan. Haremos su vida tan miserable que ni siquiera pensará en irse. La frialdad de sus palabras me golpeó con fuerza. No les importaba ni a mí ni a mi hijo. Todo se trataba de control y dinero. Esa noche, acostada en la cama, comencé a formar mi propio plan. Si querían una pelea, la tendrían, pero no con palabras. Golpearía donde más les doliera, su orgullo y sus finanzas. A la mañana siguiente, puse en marcha mi plan. Contacté a una abogada, una mujer astuta y directa. Quiero el divorcio, y quiero asegurarme de que no obtengan más de lo que merecen, le dije. Ella asintió, su expresión dura. Nos aseguraremos de eso. Tú has sido la principal proveedora, ¿verdad? Usaremos eso. A medida que pasaban los días, mi determinación solo crecía. Comencé a llevar registros meticulosos de cada insulto, cada manipulación financiera e incluso las pequeñas molestias. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Con cada día que pasaba, me sentía más poderosa. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida. Las sombras de la falta de respeto comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, comenzaba a formarse un nuevo futuro. A medida que comenzaba el proceso de divorcio, la tensión en la casa se volvió insoportable, pero con cada día que pasaba, mi miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una resolución feroz. Una noche, la señora Willow intentó una táctica diferente. Grace, querida, ¿por qué no olvidamos toda esta desagradable situación? Sabes que somos familia, dijo con voz dulce y falsa. La miré fijamente. La familia no se trata de la manera en que me has tratado. John, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se burló. Ah, ¿ahora eres la víctima? No eres tan inocente como pretendes. Sentí que mi ira aumentaba, pero me mantuve tranquila. No estoy jugando, John, simplemente estoy cansada de ser tu saco de boxeo. El tema rápidamente cambió a dinero, como siempre sucedía. ¿Crees que puedes tomar a nuestro hijo y largarte? ¿Cómo lo vas a mantener? John, me provocó. Sonreí, tranquila y confiada. He estado manteniendo a esta familia durante años. Estaré perfectamente. La señora Willow hizo una mueca, su rostro retorcido en desprecio. No eres nada sin nosotros. Volverás arrastrándote. Pero ya sus palabras no me afectaban. Sabía mi valor y la verdad. Al día siguiente, me reuní de nuevo con mi abogada. Ella fue clara y precisa en su enfoque. Revelaremos cuán dependientes son de ti financieramente. Esto será vital para el caso de custodia y la división de bienes. Asentí, sintiéndome tranquila. La ley estaba de mi lado y estaba lista para pelear. En casa, las cosas estaban al borde del colapso. Los intentos de la señora Willow por derribarme se volvían más desesperados. ¿Crees que eres lista? Siseó una noche. Solo estás abandonando a tu familia. La miré a los ojos, sin inmutarme. No, finalmente estoy defendiendo mis derechos. John intervino, su voz llena de furia. Te vas a arrepentir de esto, no vas a poder sin mí. Pero sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Con el paso de los días, hice preparativos para la batalla legal. Recopilé registros financieros. Documenté sus crueles palabras y recolecté pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras revisaba los papeles, mi hijo vino hacia mí. Mamá, ¿estaremos bien? Su voz era pequeña y llena de duda. Lo abracé con fuerza.
Un torrente de protección me invadió. Sí, cariño, vamos a estar muy bien. Nos vamos de este lugar y empezamos de nuevo, solo los dos. Me abrazó fuerte y, en ese momento, sentí una renovada sensación de fuerza y claridad. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Esta pelea no era solo por mí, era por el futuro de mi hijo. El día de la audiencia en la corte llegó, trayendo tanto miedo como anticipación. Estaba lista para enfrentar a John y a la señora Willow, para poner fin a su control y abuso. Era hora de recuperar mi vida y darle a mi hijo la paz que se merecía. La justicia estaba al alcance y estaba decidida a conseguirla. En la corte, me encontré con una mezcla surrealista de emociones. Este era el punto de inflexión. El abogado de John comenzó, pintándolo como un esposo y padre devoto que había sido agraviado. La señora Willow afirmó ser una suegra afligida que había sido maltratada por su nuera ingrata, pero su actuación era transparente, sus mentiras eran obvias. Cuando fue mi turno, hablé con convicción. He sido la única proveedora de esta familia durante años. El desempleo de mi esposo y la manipulación de su madre han causado un desgaste constante. John interrumpió, fingiendo estar herido. Grace, ¿cómo puedes decir eso? Me volví hacia él, mi mirada firme. El apoyo no se trata solo de palabras, John, se trata de acciones, y tus acciones han sido egoístas y crueles. El juez escuchó atentamente mientras presentaba mis pruebas, registros financieros, grabaciones de su abuso verbal y testimonios de vecinos que habían sido testigos de su comportamiento. La verdad era innegable. A medida que las pruebas se acumulaban, la fachada de John comenzó a desmoronarse, y el exterior compuesto de la señora Willow se rompió, revelando su verdadera naturaleza. La sala de la corte quedó en silencio, la tensión palpable. Luego vino la revelación que selló su destino. Mi abogada presentó pruebas fotográficas y documentos que mostraban la aventura de John y la propia aventura de la señora Willow con un vecino, el señor Harwood. La sala se llenó de murmullos cuando se revelaron las pruebas, dejando al descubierto sus engaños. El rostro de John perdió color cuando la verdad salió a la luz. La ira de la señora Willow era evidente, sus manos temblaban. Invadieron nuestra privacidad, gritó. La miré con calma determinación. No, revelé la verdad, una verdad que has estado ocultando durante demasiado tiempo. El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad fue destruida, sus mentiras expuestas. Cuando la audiencia llegó a su fin, la decisión del juez fue clara. Me otorgaron la custodia total de nuestro hijo, y los bienes fueron divididos de manera justa. John y la señora Willow se quedaron con nada más que sus reputaciones destrozadas. Al salir de la corte, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Años de manipulación y abuso finalmente habían terminado. Me mantuve firme y gané, pero la verdadera victoria llegó cuando mi hijo corrió hacia mis brazos afuera, su rostro iluminado por el alivio. Lo logramos, mamá, dijo, su voz llena de alegría. Sí, lo logramos, respondí, abrazándolo fuerte. Ahora somos libres. Esto era solo el principio. Mientras nos alejábamos, me di cuenta de que esta victoria no era solo para mí. Era para todos los que alguna vez se sintieron pequeños o impotentes. Era por la verdad, la justicia y el futuro que estábamos a punto de construir. Después del fallo judicial, el engaño de John y la señora Willow se esparció como fuego, manchando sus reputaciones en la comunidad. Ya no podían esconderse detrás de su fachada de respetabilidad. En los días posteriores al veredicto, me concentré en reconstruir nuestras vidas, pero había satisfacción al saber que enfrentaban las consecuencias. Una noche, mientras preparaba la cena, tuve una visitante inesperada, la señora Harwood, esposa del señor Harwood, estaba llorando. Grace, no puedo creer lo que Silvia hizo, dijo, su voz temblando. La invité a pasar y le ofrecí té. Mientras nos sentábamos, compartió su dolor. Confié en ella como amiga, y pensar que estaba teniendo una aventura con mi esposo. Escuché, ofreciendo simpatía. Estaba claro que las acciones de la señora Willow habían causado más daño de lo que ella imaginaba. Al día siguiente, me encontré con John en el pueblo. Era una sombra de su antiguo yo, su arrogancia reemplazada por derrota. Me detuve frente a él. ¿Qué queda por decir? John miró hacia abajo, evitando mi mirada. Lo siento por todo. No me di cuenta de cuánto dependía de ti, de tu fuerza. Su tardío perdón marcó un cambio de poder. Lo había perdido todo, su orgullo, su hogar, su familia. Al perderlo todo, finalmente vio sus errores. Pero fue la señora Willow quien enfrentó las consecuencias más duras. Su aventura con el señor Harwood no solo arruinó su reputación, sino que también le trajo problemas legales. La señora Harwood solicitó el divorcio y la demandó por alienación de afecto. Escuché rumores de los vecinos sobre la caída de la señora Willow.
se convirtió en una paria, rechazada por aquellos que alguna vez fueron sus amigos. Una tarde, la vi en el supermercado. Su actitud estaba derrotada y se apresuraba por los pasillos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. El resentimiento y la derrota en su mirada eran palpables. «Arruinaste mi vida», murmuró al pasar. La miré irse, sintiendo una mezcla de lástima y vindicación. «No, Silvia, tú misma te lo hiciste», susurré para mí misma. La situación se había invertido. Ian y la señora Willow ahora enfrentaban las consecuencias de sus engaños y manipulaciones. Mientras los veía luchar, me di cuenta de que la mejor venganza era vivir bien, libre de su toxicidad. Mi enfoque estaba en mi hijo y la nueva vida que estábamos comenzando, y entendí que esto no se trataba de venganza, se trataba de libertad, se trataba de liberarse del abuso y el control. Mirando hacia adelante, sabía que lo mejor estaba por venir. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Mantente sorprendido.